Buenas tardes, compañeras, compañeros, usuarios del Servicio Público de Electricidad. Bienvenidos a estas instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Escuchando las ponencias de nuestros compañeros invitados, nos queda muy claro que el tema de la electricidad, el tema de la energía, hay un debate internacional. En todo el mundo, las multinacionales con gobiernos capitalistas, gobiernos de derecha, están utilizando la energía como una mercancía para acumular grandes riquezas. Y hay un discurso muy perverso. Ustedes observaron las gráficas que dio nuestro compañero Fermín Paz. Por un lado dicen que hay que invertir a las energías limpias, renovables, pero lo hacen con la iniciativa privada, cuando ya más del 80% de la generación de electricidad lo han convertido, lo están haciendo con gas. Hay un terrible problema del calentamiento global de la Tierra, pero a los capitalistas no les interesa. O sea, no les interesa. Lo que les interesa es acumular riqueza, acumular ganancia. Y ese debate internacional también lo podemos observar en nuestro país. En nuestro país, de manera permanente, a partir de la aplicación de esta política neoliberal, y principalmente que se profundiza con Salinas de Gortari, que empieza a modificar la Constitución en varios ramos, principalmente el artículo 27, a modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, le da entrada a las empresas multinacionales para generar electricidad. Hoy hay un 44% de generación de electricidad, de excedentes de electricidad, en manos de empresas privadas. Y los que se han beneficiado, habrá que preguntarnos quién se benefició con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Si fue la sociedad, si fueron las multinacionales, porque dijo Calderón que con esta decisión se iban a generar miles de empleos en la zona central del país. Dijo que la tarifa eléctrica iba a bajar, dijo que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica y que el país iba a ahorrar muchísimo dinero. Hoy vemos el desastre financiero que ha dejado el país. Casi hay una deuda pública de 6 billones de pesos. Hay una pérdida de empleos permanentes. Hoy con la famosa reforma laboral condenan a todos los trabajadores a trabajadores eventuales sin prestaciones. Entonces, ¿cuál mejoría para el país? Y vemos los recibos de luz entre incrementos del 100, 200, 300 hasta el 1000%. Y vemos cómo de inmediato empezaron a retirar la red de infraestructura de cobre, conductor de cobre, y empezar a poner aluminio. Y el cobre, por norma, y en una zona tan densamente poblada, es mejor conductor de la electricidad. Y además, por el tema de la contaminación, el cobre es más resistente. Y el aluminio, pues, es menos conductor de electricidad, tiene más fallas, en el medio ambiente empiezan ya los falsos contactos, pero además le niegan a la empresa pública dar el servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, porque estaba preparada ya la red para que por el mismo conductor de la cometida de cobre, la vivienda, llegaran todos esos servicios. Entonces, ¿quién se benefició? Televisa, se beneficia TV Azteca, todas las empresas de televisión por cable, y además se benefician las multinacionales, porque en la zona central de Luz y Fuerza, la zona central del país, tenemos la termoeléctrica de Lechería, una termoeléctrica que estaba funcionando de manera permanente. Entra el decreto para la termoeléctrica, no ha vuelto a generar desde hace más de 3 años. Para las plantas de generación hidroeléctricas como de Caxa, Lerma, Michoacán, las plantas de generación distribuida. ¿Y cuál es la generación que se está consumiendo? La que viene de las empresas privadas. Entonces son los que están abasteciendo la zona central del país. Lo que están pagando los usuarios, una parte se está yendo a las empresas transnacionales. La CFE nada más es revendedor de la energía, genera, la mete a la red, se viene acá, acá se consume, y después la CFE le tiene que pagar
Ya lo dijo el compañero Mancilla, del año 2000 al 2009 se le ha pagado a las transnacionales 268,000 millones de pesos y todavía se les debe 1.6 billones de pesos, porque son contratos a 25 y a 30 años. Entonces el fondo del tema es el privilegio de las transnacionales con gobiernos sumisos, entreguistas, que están violentando la propia legislación mexicana para sus fines económicos, políticos, de un grupo nada más. Dicen, si no se consume la electricidad del país, como ya hay una interconexión con Estados Unidos y Centroamérica, bueno, aquí instálense las plantas porque aquí no cumplen con los derechos de medio ambiente, la obligación de medio ambiente de uso de suelo, les está subsidiando el gas, y si no la consumes, pues no importa, porque la podemos mandar al norte o a Centroamérica, pero aquí están haciendo los negocios en México. Y esto fuera del marco de la Constitución. Por eso nosotros hemos venido alertando que el fondo del conflicto, el SME, es la privatización de la industria eléctrica, es la entrega de la fibra óptica, más de 1.100 kilómetros de fibra óptica, que esa estaba utilizada para poder llevarle a la sociedad de la información este tipo de servicios. Una sociedad mejor informada, pues puedes competir con otros países, pero si no tienes acceso a este tipo de herramientas que hoy es muy importante, pues la gente no va a poder participar y salir en mejores condiciones. Y también era imponer nuevas condiciones de trabajo. Dice, acabamos con el contrato colectivo de trabajo del SME, traemos a contratistas del interior de la República, que no les pagamos seguridad social, aunque se maten, no importa, traemos a otros, y es lo que observamos, porque hay crímenes industriales. Te viene gente del interior de la República, los tienen durmiendo ahí en Tlatelolco, en varias viviendas desocupadas, ahí están, o en Iztapalapa, que nos dimos cuenta que estaban también hacinados ahí a bodegas que les prestaron, y en todos lados así los tienen. Es imponer ese tipo de condiciones de trabajo. La lucha del SB ya le dio vuelta al mundo, y el respaldo de ustedes, hoy queremos decirles que hay una sentencia judicial que resuelve el fondo del conflicto, donde se dice que no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Ellos pensaron que nos íbamos a cansar, que no íbamos a aguantar, iba a ser el crimen perfecto, los golpeamos, los liquidamos, se van y se acabaron 98 años de historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. A eso apostaron. Primero se metieron a dividir a nuestra organización, cooptaron algunos dirigentes, entre ellos al tesorero del sindicato, que afortunadamente ya está en el reclusorio Oriente, las traiciones se pagan y le tiene que rendir cuentas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Antes lo traía cuidado Felipe Calderón, lo traía cuidado Javier Lozano, pensando que todo el tiempo lo iban a proteger, sabiendo que aquí se fue con todos los recursos del sindicato, con el dinero económico que recibió del gobierno a cuenta de las cuotas sindicales de los trabajadores. Se prestó para dividir y golpear al sindicato. A eso le apostaron, a que nos iban a vencer por hambre, por desesperación, que íbamos a ir corriendo a cobrar las migajas del gobierno en sus liquidaciones. Afortunadamente somos 16.599 trabajadores que no hemos aceptado las migajas del gobierno y no las vamos a aceptar porque tenemos ya el triunfo en las manos, compañeros. No se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas. Sentencia el Poder Judicial a que la sede es el patrón sustituto de los trabajadores. Vamos a regresar a trabajar y borrón y cuenta nueva, compañeros. Y vamos a defender el servicio público de electricidad. Tenemos que impulsar desde el Congreso. ¿Quién generó el conflicto? Fue el gobierno. No lo generaron ustedes como usuarios. Ustedes tienen derecho a un contrato de luz con el suministrador. Había dos suministradores. Quitaron de facto, de hecho, pero no de derecho a luz y fuerza. Pues llega CFE. ¿Qué debió haber hecho CFE? Primero formalizar un contrato comercial con el usuario, donde les dijeron, fíjense que ya no está Luz y Fuerza, ahora va a estar CFE y vamos a hacer un contrato de luz.
Entonces, para que haya una relación comercial entre el suministrador con el usuario, y al momento que lo firmas, a partir de ahí empieza a correr el tema de la facturación. Pero también tienes que revisar que Luz y Fuerza del Centro recibía 42,000 millones de pesos cada año, pero ese dinero no era para los salarios de los trabajadores, era para el subsidio a la tarifa eléctrica. Los usuarios no pueden renunciar a un derecho ya adquirido, y el subsidio es un derecho ya adquirido, y entonces te tienen que restituir tu subsidio que aprovecharon en esa legislatura para repartirse los 42,000 millones de pesos entre los partidos políticos. Sí, la verdad, sí. Un llenadero estos. El partido no está gana. Dices, crimen perfecto, ¿no? Quita el subsidio a la tarifa, quitamos a Luz y Fuerza, quitamos al SME, tan llegan las transnacionales y hacen lo que quieren, ¿no? Por eso es democratizar, por eso tenemos que auxiliarles con los conocimientos, con las herramientas a los usuarios para defender el servicio público de electricidad, es defender el subsidio al cual tienen derecho. Imagínense que hoy todavía el presidente valiente por la ficha de la lotería, con su cuchillo y su pomo de tequila, todavía al final, en agosto, modificó mediante un decreto el reglamento a la ley del servicio público de energía eléctrica. Dijo, vamos a establecer los medidores de prepago. Y ahora los usuarios tienen que comprar todo el kit para instalarlas. Y además, con ese reglamento, le da facultades a la CFE para refacturar 10 años para atrás a cada usuario. Y entonces no es posible. Y además por decreto, estos señores quieren gobernar por decreto. Bueno, la anterior, ahora el que va llegando quiere gobernar por pactos. Pactos por México. Y luego la verdad que a veces cuesta trabajo entender cómo el pueblo se volca al ir al proceso electoral de julio, la izquierda queda en segunda fuerza, y van y doblan las manos a firmar el pacto por México. Dices, no. Arrastrados. Y en lugar de que salgan a explicarle a la sociedad y a levantar, porque ellos, si bien es cierto, no tienen la cantidad de votos suficientes allá del Congreso, pero tienen miles de gentes acá afuera, compañeros, que podemos estar ahí, pero no. Una posición muy conchuda, ya nos dieron el voto, ahora aguántense, porque serán 6 años de senadores y 3 de diputados federales, ahora aguántense. Yo creo que no estamos dispuestos a seguir aguantando y tolerando, compañeros. Tenemos que democratizar, profundizar, abrir el debate y preparar nuestro pacto popular. Pues también nos podemos hacer un pacto, y lo que primero que tenemos que reclamarles es que respeten la Constitución. La Constitución dice que el presidente que va llegando tiene la obligación de convocar al pueblo de México a la integración del Plan Nacional de Desarrollo, para que todos los sectores opinemos y en base a eso se puedan establecer las políticas públicas en base a lo que dice la Constitución, desde las áreas que son exclusivas del Estado, como la propia iniciativa privada y la generación de empleos y la distribución de la riqueza. Entonces hoy nos dicen que eso es por bien de México, pero es al viejo estilo de Salinas. Van a hacer una megasecretaría de desarrollo social con Rosario Robles, que dice para que la izquierda se sienta cómoda, y para que dice que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Rosario Robles, que fue jefa de gobierno y salió de la izquierda, dice, pues ahí les mando un mensaje a la izquierda, no, pero atrás está Salinas. Entonces con el cuento de que van a acabar con la pobreza, van a meter mucha lana y se van a bajar la pensión de 70 y más a 65 y más, a las mujeres madres solteras una lana, le van a dar a la Cruzada Nacional por el Hambre, y luego los que no tienen piso firme, su piso, su techo, para que en las elecciones intermedias ganen mayoría en el Congreso, y ahora sí agárrense. Todas las iniciativas de reforma estructural pasen. Solamente que los dejemos, compañeros.
Y me parece que no podemos dejarlos que sigan acabando y haciendo pedazos el país cuando en Europa están convulsionando por imponer este tipo de políticas. Fermín acaba de explicar lo que está pasando en Europa con las tarifas eléctricas. Si no revertimos esto y permitimos que se implementen los medidores de prepago, pues mañana el que tenga dinero tendrá para ir a recargar su tarjeta, al Oxxo o cualquier lado, porque te van a cortar el medidor vía remota. Si no tienes, se te corta, si no tienes lana, pues te quedarás sin luz y a comprar velas. Imagínense una casa sin luz un día. Imagínense la Ciudad de México sin luz un día. Y entonces te empiezan a decir que solamente son necesarias estas reformas, pues para que no te quedes sin luz, y te empiezan a poner un escenario catastrófico como lo hizo Cedillo. Recuerden Cedillo en el 99 que dijo: hay que privatizar, porque si no privatizamos, pues va a haber un desabasto de electricidad en el país. Y nos puso a toda la gente: no puede ser que estemos a oscuras. ¿Cuál? Nada más era la cortina de humo para pasar a su reforma. Que ahí salió a volcarse el pueblo de México y se revirtió su iniciativa, se fue al bote de la basura. Pero hoy no quieren legislar la Constitución, sino hoy quieren acuerdos políticos, y con el Ejército, con la Marina, con la PFP, con Televisa, TV Azteca, unas privatizaciones políticas, toma de instalaciones por la noche. Lo que pasó con nosotros solamente en las dictaduras de Centroamérica, Latinoamérica, pasaban que entraban encapuchados con el ejército a tomar tus instalaciones, te echaban para afuera. Lo que acaba mencionado el diputado dice todas las declaraciones de materia de derechos humanos. El derecho al trabajo está en la Constitución y en derechos humanos. El debido proceso está en la Constitución y en derechos humanos. Y todo eso se lo pasaron por el arco del triunfo, un acuerdo político entre esta clase gobernante. Para sus fines, intereses de grupos, lo repartimos todo, al fin que el SME no va a durar mucho tiempo. Duramos ya 98 años, compañeros, el viernes cumplimos 98 años, están cordialmente invitados todos a hacer una asamblea magna en la plaza de todo México, y estoy seguro que vamos a regresar al trabajo con el respaldo también de ustedes, y nosotros vamos a seguir respaldando a los usuarios en defensa de la industria eléctrica nacional, en restituir lo que es el subsidio. ¿Por qué el Congreso no puede fijar las tarifas eléctricas? ¿Por qué? ¿Cuándo es la asamblea? Si va el viernes a las 6 de la tarde, en la Plaza de Toros México, va a haber 3 novillos: Felipe Calderón es uno, Felipe Sarro el otro, y Alejandro Muñoz el tercero. Son todos menores, por no decir abuelos, y vamos a darles estos capotazos. Y será un día de decir: estos se fueron y el PRI se queda en alianza con el pueblo de México. Eso es muy importante, la alianza con los usuarios, los trabajadores. Estoy seguro que podemos construir varias herramientas de lucha que nos permita avanzar juntos. Se va a discutir el presupuesto. Dices: ¿no te explicas por qué no el Congreso puede fijar el kilowatt hora? Son representantes populares. Y si van a fijar el costo del petróleo, del barril de petróleo. O sea, qué incongruencia, ¿no? Algo que es muy relevante, que es el petróleo, pues sí, el Congreso va a decir cuánto. Ya dijeron que va a mandar una propuesta de $84 por barril, cuando anda más de $100 el barril de petróleo. Entonces ya se acostumbraron estos gobiernos a que traen un excedente de ventas de petróleo y ahí no le rinden cuentas a nadie. Lo manejan en una caja chica, que no es tan chica, es grandota, y luego todavía metieron una legislación que dice: no puedes, los excedentes petroleros no los puedes invertir en el país, tiene que ser fuera del país. Y ahí estamos comprando acciones de Repsol, que está quebrada. O sea, esto es traición a la patria. Entonces, ¿por qué no fija el Congreso de la Unión el costo del kilowatt hora? Pues porque son las cajas chicas o grandotas de estos gobiernos en turno. Dice: no subimos los impuestos, pero a través de las tarifas eléctricas ahí tienes mucho dinero. Y por eso están aplicando una serie de reformas judiciales para que se considere el robo de electricidad como un delito grave. Y hay casos en todo el país donde han metido a los usuarios o a los luchadores que defienden el servicio público a la cárcel,
o llegan y te intimidan y te dicen, te vamos a embargar, te vamos a quitar tus bienes, y ahí empiezan, oye, la CFE está entregando a despachos privados los adeudos de los usuarios para que los estén hostigando. Pero es importante la resistencia, compañeros. En resistencia, nosotros no hemos pagado, espero que ustedes tampoco, y no vamos a pagar, es un servicio público y hay que extenderlo. La CFE es una empresa récord de quejas en Profeco, no es de clase mundial, lleva un récord de quejas en Profeco, y además pues los escándalos de corrupción, algunos ya se les olvidó el yate, el Ferrari, los sobornos de millones de dólares. Y a muchos quieren que se nos olvide que Elías Ayú es el operador principal de la corrupción en CFE. Hasta en una hidroeléctrica le están poniendo su nombre. Hidroeléctrica Alfredo Elías Ayú. Estuvo 11 años de director de CFE. Es del grupo Atlacomulco. Y entonces nos permite decir que todo este tipo de políticas tiene con el objetivo de quebrar la empresa pública. Hoy ya la CFE trae una deuda de más de 800,000 millones de pesos. Y entonces dicen, bueno, va a correr la misma suerte que Luz y Fuerza. Pero lo importante es que ya vamos a estar ahí, trabajando a rescatar la industria eléctrica nacional, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo acaba de decir perfectamente lo que dice la Constitución el diputado Villanueva. Entonces yo creo que tenemos un objetivo muy claro todos: restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. No puede ser que estos neoliberales con tratados de libre comercio estén pisoteando nuestra Constitución. Muchas gracias.